Listo, doctor Iván, empiece. Bueno, listo, pues. Entonces hoy vamos a hablar pues, de antirresortivos y el uso en ortopedia oncológica. Pues esta es la bibliografía gruesa, varios artículos que son un poco viejos del uso de los difosfonatos en cáncer y unas guías que realmente dan casi toda la evidencia de los últimos años, que están bastante completas con respecto a los antirresortivos y diferentes usos. Este es el contenido de la charla. Entonces pues ya hemos hablado en varias charlas de la enfermedad metastásica, pues es que es una enfermedad altamente prevalente y que pues además de la enfermedad metastásica, pues vemos algunas alteraciones en la densidad ósea que pueden presentar estos mismos pacientes, ya sea como osteoporosis primaria o secundaria. Entonces, por esto, pues, que es importante conocer la actividad osteoclástica y evaluar estrategias para minimizar pues, los eventos esqueléticos a partir pues, de estos medicamentos. Y además de eso, pues, también se han encontrado uso en otros diferentes pues, tumores benignos localmente agresivos, como lo veremos al final de la presentación. Entonces, pues, básico recordar la fisiología ósea y sobre todo pues la parte de la resorción. Entonces recordemos pues que está los osteoblastos, pues que son los que van a estar encargados de la síntesis del osteoide, los osteocitos que son, digamos, como ese enramado en donde se va pues a formar pues, toda la matriz ósea, y pues digamos que la célula principal, que es el osteoclasto, pues que viene pues de células, pues de las células mononucleares, y que pues van a necesitar el RAN ligando y otro tipo de metaloproteasas, pues tanto para madurarse como para realizar la función y así pues hacer la resorción ósea. Y quizá pues esto es como el punto principal en donde se basa alguno de los mecanismos de acción de algunos de los medicamentos que vamos a hablar hoy. Lo otro es que también es importante tener en cuenta es pues la teoría de cómo afecta al hueso las metástasis óseas. Entonces recordemos pues que las metástasis óseas pues viajan por vía hematógena y penetran la membrana basal pues del tejido del tejido endotelial para así invadir al hueso, y lo que hacen es que de forma quiescente pues se quedan ahí hasta que van pues, pues son señalizadas por todas las proteínas de matriz ósea, y así pues van a empezar a proliferarse y empezar a hacer a activar la resorción ósea mediante también enzimas como por ejemplo el RANK. Entonces el RANK ligando también es liberado por las células tumorales, y es así como también se produce la resorción ósea en las enfermedades metastásicas y cómo se originan las lesiones líticas de ciertos tumores. Entonces, entrando ya en materia, pues los bisfosfonatos es un análogo del pirofosfato que tienen como objetivo principal inhibir la actividad osteoclástica. Hay dos tipos o dos clases de bisfosfonatos, que son los no nitrogenados y los nitrogenados, de los cuales pues, los que más se usan en la actualidad son los nitrogenados, por lo que veremos en el mecanismo de acción. Entonces, dentro pues, del osteoclasto, pues en sus proteínas de membrana, pues se requieren múltiples procesos pues enzimáticos. Entonces los nitrogenados, aparte pues de producir metabolitos que inducen a la apoptosis del osteoclasto, además pues van a alterar alguna de estas proteínas de membrana, lo que va a llevar pues finalmente a a dañar algunas proteínas que requiere el osteoclasto para su función y su sobrevida. Entonces está la explicación de por qué se utilizan más los bifosfonatos nitrogenados, porque además tienen ambas funciones que no solo los no nitrogenados también tienen. Como efectos adversos, pues epigastralgia, úlcera gástrica, síntomas gripales, pueden presentar hipocalcemia transitoria. Pues ahí es importante también recordar pues, las fracturas supracantéticas atípicas que pues hablamos hace unas semanas, para recordar pues esos trazos atípicos que presentan esta región supracantérica, pues asociado al uso de bisfosfonatos. Y pues el otro que también es muy importante también conocer y pues que hace que, pues que cuando estamos en la consulta solicitemos valoración por odontología, pues es la osteonecrosis de la mandíbula. Entonces, pues yo realmente me preguntaba pues por qué le pedimos la valoración, y es porque en realidad lo que, o sea, aumenta el riesgo de osteonecrosis de la mandíbula cuando el paciente tiene alguna enfermedad renal, implantes dentales, o se le ha hecho alguna extracción dental en los últimos 6 meses. Entonces, por eso es importante resolver pues todo tipo de patología dental antes de iniciar el tratamiento pues con los bifosfonatos o con el denosumab, con el fin de evitar pues el riesgo de una osteonecrosis de la mandíbula. Las contraindicaciones, pues, es hipersensibilidad, la hipocalcemia, que tenga una enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular menor a 30,
alteraciones estructurales esofágicas, sobre todo pues cuando se utilizan bifosfonatos orales, que tengan antecedentes de fracturas subtroncantéricas atípicas o antecedentes de osteonecrosis de la mandíbula. El otro medicamento antirresortivo que usamos pues, es el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal de tipo IgG2, que tiene una alta afinidad para unirse al RANG ligando y así inhibir de forma competitiva su unión con el receptor. Entonces eso pues lo que hace es pues, inhibir por completo la resorción ósea y como ya lo hablamos, pues además el RANG ligando también es fundamental en el proceso de maduración de los osteoclastos. Luego lo que hace también es disminuir el número de osteoclastos y así pues aún más favorecer o evitar pues este proceso lítico óseo. Eventos adversos pues muy similares al anterior, pues aparte del edema periférico, fatiga, rash cutáneo, pues puede también cursar con hipofosfatemia, síntomas gastrointestinales, debilidades musculares y lo mismo la osteonecrosis de la mandíbula, que se ha visto que incluso puede aumentar hasta un 5% tras 3 años de uso consecutivo del denosumab, es decir, pues es un evento adverso que es dosis dependiente. Entonces, pues es algo que tenemos que tener en cuenta siempre que estemos usando antirresortivos. Y como contraindicaciones, pues es la hipersensibilidad, la hipocalcemia previa y pues también está contraindicado en pacientes embarazadas. Entonces ahora vamos a hablar grande pues de los diferentes usos que tienen los antirresortivos en ortopedia oncológica. Entonces primero vamos a hablar de la enfermedad metastásica. Entonces pues acá les voy a presentar como las diferentes patologías entre las cuales hay evidencia para el uso de los antirresortivos. Entonces, directamente para la enfermedad metastásica, pues los bifosfonatos han encontrado que disminuye la mortalidad hasta un tercio, aumenta el tiempo entre ocurrencia entre los eventos esqueléticos hasta un 50%, e incluso ha logrado, específicamente sobre el ácido solentrónico, pues ha logrado disminuir el riesgo de desarrollar un evento esquelético 20% adicional por encima del pamidronato, que es, digamos, como el primer medicamento de los bifosfonatos nitrogenados que fue estudiado para este tipo de usos. Entonces, digamos que los bifosfonatos pues tienen muy buena utilidad. El denosumab pues está estadísticamente superior con respecto a los bifosfonatos para disminuir la presentación del primer evento esquelético, disminuye el riesgo de aparición de eventos esqueléticos hasta un 23%, e incluso hay algunos estudios pues, de calidad de vida que evalúan pues, o que han evidenciado que hay una mejoría tanto en la calidad y el dolor de los pacientes con el uso de denosumab. Entonces, en conclusión, tanto los bifosfonatos como el denosumab se pueden utilizar para el manejo de la enfermedad metastásica y el SEA de mama, y así evitar pues, los eventos esqueléticos relacionados. Con respecto a SEA de próstata, pues los bifosfonatos, específicamente el ácido solendrónico, es el único que ha logrado mostrar disminuir las complicaciones esqueléticas hasta un 36%, con un 33% menos de eventos esqueléticos y una prolongación de hasta 4 meses en presentación del primer evento esquelético. El denosumab ha logrado también tener una superioridad en el primer tiempo o en la ocurrencia del primer evento esquelético relacionado comparativamente con el ácido solendrónico, que para este estudio era 20.7 versus 17.1 meses. Y además presenta un 18% de reducción acumulada de eventos esqueléticos adicionales. Entonces, nuevamente la evidencia nos habla pues, de que en la enfermedad metastásica por SEA de próstata también se puede utilizar cualquiera de los dos antirresortivos. Otros tumores sólidos, entonces, pues hay algunos estudios de ácido solendrónico en otros tumores sólidos, pues que han logrado disminuir de forma estadísticamente significativa el número de eventos relacionados con respecto al placebo. El denosumab también se ha logrado encontrar, sobre todo en estudios que hablan de tumores de células renales, de tumor de célula pequeña y no pequeña pulmonar y otro tipo de tumores, pues logrando pues disminuir el riesgo, el número de eventos esqueléticos, así como el tiempo hacia el primer evento esquelético con respecto al ácido solendrónico. Entonces, pues la recomendación es usarlo sobre todo en aquellos tumores que son más osteotropos, como por ejemplo el SEA de pulmones, renal y otros tumores que tengan además una expectativa de vida mayor a 3 meses y que además tengan un alto riesgo de eventos esqueléticos. Esa sería como la recomendación grande en el resto de tumores. Con respecto al mieloma múltiple, entonces los bifosfonatos pues, han logrado una reducción de la hipercalcemia, que pues recordemos que hace una de las partes o uno de los del diagnóstico, hace parte del diagnóstico del mieloma múltiple, así como el dolor y el número de fracturas vertebrales, tanto con el pamidromato
pamidronato como con el clodronato. El ácido zoledrónico además ha tenido resultados similares al pamidronato y mejora el clodronato con menor riesgo de eventos esqueléticos hasta un 26%. E incluso se ha visto pues, que hay una disminución en el riesgo de muerte y en la prolongación de la sobrevida hasta 5.5 meses. Luego, el tratamiento con antirresortivos en el mieloma múltiple pues, parece ser fundamental. Cosa distinta que pues, con el denosumab, pues que lo que han mostrado los estudios es que no hay suficiente evidencia para su uso, e incluso hay algunos estudios que hablan de una peor sobrevida con el uso del denosumab. Luego, pues en este escenario, pues sería ideal no usar entonces el denosumab, sino únicamente los difosfonatos. Adicionalmente, pues no se recomienda el uso entre plasmocitoma solitario o los mielomas quiescentes, ya que no se ha encontrado una evidencia estadísticamente significativa. Estos son como las dosis pues para todos los eventos esqueléticos específicos y tanto para el cáncer de mama como el de próstata, pues como para que las tengan y pues las usen cuando se vea el caso. Hay otras recomendaciones adicionales con respecto a los bifosfonatos, pues no hay un tiempo de tratamiento establecido, lo que tienen pues a favor es que tienen un almacenamiento óseo, entonces digamos que la recomendación es suspenderlo hasta que el deterioro del estado general del paciente pues sea pobre y pues los eventos adversos asociados al bifosfonato pues sean peores que lo que está controlando, o cuando el paciente pues tenga un control oncológico pues de su patología y uno asuma de que probablemente no va a tener pues ningún evento esquelético relacionado. Con respecto al mieloma múltiple, incluso hay algunos estudios que hablan de que administrarlo por 2 años y en caso de que no haya evidencia de enfermedad activa, pues uno podría suspenderlo. O incluso lo que hacen es pues, disminuir la periodicidad, entonces lo bajan de ser mensual a ser trimestral, aunque digamos que hay poca evidencia pues, de que, o sea, estos se apoyan con respecto al uso, a que no disminuye la efectividad, pero pues la gracia es evitar las complicaciones asociadas a su uso prolongado como la osteonecrosis de la mandíbula. Y con respecto pues, al denosumab, como no tiene almacenamiento óseo, como si lo tiene el bifosfonato, pues digamos que requiere una terapia continua pues para seguir siendo útil. Entonces, pues digamos que en este tampoco hay algún estudio que hable de cuánto tiempo podemos usarlo en enfermedad metastásica. Hay también algunos estudios que hablan de antes de que les dé o antes de que el paciente tenga enfermedad metastásica, si tiene alguna cavidad en el uso del antirresortivos. Entonces, pues que los hay en SEA de mama, pues, el bifosfonatos, específicamente el ácido zoledrónico, se ha encontrado que hay una mejora del tiempo de sobrevida libre de enfermedad de SEA de mama en estadios tempranos, en pacientes premenopáusicas tratados con supresión ovárica y tamoxifeno o anastrozol. Pero esto es, digamos que la evidencia de este estudio pues es muy baja. Lo que sí se ha encontrado es que sí hay como una relación con mejorar la sobrevida de las pacientes en SEA de mamas estadio 2 y 3 posmenopáusicas. Y la mayoría de los estudios que hablan de las pacientes posmenopáusicas pues tienen como que al parecer el uso en bifosfonatos en estas pacientes pues tiene como cabida, sobre todo disminución del riesgo de muerte por SEA de mama hasta en un 17% y recaídas locales no solamente óseas sino extraesqueléticas y locorregionales. Entonces lo que hablan algunos estudios es que incluso al parecer pues se está comportando el bifosfonato como una piedra angular en el tratamiento inicial del SEA de mama en pacientes postmenopáusicas. Acá el tratamiento pues se usa es cada 6 meses por 3 años, pues que es como el recomendado en este escenario, ya que no es enfermedad metastásica. En SEA de mama, pues hay algunos estudios con respecto al denosumab, en cuanto pues que aumenta el tiempo de sobrevida libre de metástasis hasta 4.2 meses y en presentarse la primera metástasis sintomática. Digamos que no se ha encontrado un estudio que impacte sobre la vida global como los hay en el SEA de mama con los bifosfonatos, pero podría plantearse pues el uso del del denosumab en pacientes con SEA de próstata temprano. Hay un tema que revisando las guías y revisando pues otros estudios que uno realmente no habla, y es que el uso de cierto tipo de quimioterapias o de adyuvancia con quimioterapia aumenta el riesgo de osteoporosis secundaria. Entonces, en estos pacientes específicamente, pues uno debería también tenerlo en cuenta e incluso plantearse el uso de antirresortivos antes incluso después de que presente enfermedad metastásica, no solamente pues en las postmenopáusicas, sino pues también en otros escenarios. Entonces, específicamente, pues los pacientes que usan inhibidores de aromatasa o supresores ováricos en el SEA de mama, con oforectomía, o pacientes con terapia de privación androgénica en SEA de próstata, pues estos
estos tipos de medicamentos aumentan o disminuyen la densidad mineral ósea. Entonces, pues al parecer en estos escenarios uno podría usar pues los antirresortivos también. Entonces, pues primero hay que descartar otras causas de osteoporosis que no estén relacionadas con los medicamentos, pues haciendo pues un paneo metabólico y pues asegurarse de que no sea otra causa. Entonces uno empieza pues con la dieta rica en calcio y en ejercicio, y lo que pues nos sirve esta gráfica pues es evaluar pues en estos pacientes que ya hablamos, los inhibidores de aromatasas o supresores ováricos o oophorectomía en SEA de mama, o los de supresores androgénicos en el SEA de próstata. Entonces uno lo que hace pues, es evaluar esos pacientes si tienen alguno de los siguientes riesgos, que pues es la edad, pues haciendo una densitometría que tenga un T-score menor a 1.5, pues que fumen, pues que no sean obesos, que tengan historia familiar de fragilidad o de fracturas de cadera o uso de glucocorticoides. En estos escenarios o en los pacientes que tienen un T-score menor a menos 2.0, entonces se busca pues, el uso de tanto pues, de dieta, ejercicio y además la terapia con bifosfonatos, y hay algunos estudios de denosumab, pero exclusivamente en SEA de próstata. Y para el resto de pacientes, pues digamos que no habría cabida el uso de antirresortivos, a menos de que pues sea por otra causa que se requiera. Entonces, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta en el paciente oncológico es que en estos pacientes que tienen estos medicamentos específicos, pues hay un riesgo de osteoporosis secundaria y debería usarse también los antirresortivos. Y ya hablando pues de una entidad completamente benigna, pues que también tiene cabida el uso de los antirresortivos, pues es el tumor de células gigantes, sobre todo para el uso del denosumab, que incluso tiene aprobación de la FDA y de su equivalente europeo, específicamente para, pues, como manejo como neoadjuvancia en el uso prequirúrgico, que lo que permite es justificar el tumor y disminuir la residual local, así como pues encapsularlo más, o más que encapsularlo, hacer que sea fácil su diferenciación del tejido sano. O la otra opción es cuando uno decide que el paciente pues tiene una lesión muy agresiva que es muy difícil resecar sin aumentar el riesgo pues de recidivas locales. Entonces en este escenario pues hay incluso hasta resultados de 86% de respuesta favorable en lesiones irresecables. Digamos que el pero que tiene en el uso del denosumab en estos pacientes es que cuando se suspende por más de 15 meses, hay algún riesgo de recrecimiento o aumento incluso del volumen del tumor de células gigantes hasta de un 40%. Entonces realmente uno debe ser como o individualizar muy bien el paciente en el que decide darle denosumab como única tratamiento para su tumor de células gigantes. Los bifosfonatos pues realmente tienen menores tasas o menores estudios o más poquitos estudios con respecto pues al manejo de tumores de células gigantes como neoadjuvancia, pero me llamó mucho la atención que había un estudio en que lo que hacen es que lo mezclan en conjunto con el cemento óseo. Lo que encuentran es pues, que tienen altos niveles pues, de efectividad local hasta dentro de las primeras 24 horas, es seguro, se incorpora el hueso nativo y además se ha encontrado un pico adicional de liberación a posterior. Entonces, pues podría plantearse pues, en algunos escenarios en los que uno vea pues, una alta tasa de residuo local, pues mezclarlo en conjunto con el cemento. Entonces, pues para llevar a casa, pues los antirresortivos disminuyen la frecuencia de metástasis óseas y sobrevida en el SEA de próstata y en el SEA de mama, sobre todo en pacientes postmenopáusicas. También es útil en el tratamiento de la pérdida de densidad ósea, sobre todo en pacientes que tienen inhibidores de aromatasas, supresores ováricos en el SEA de mama o adrenérgicos en el SEA de próstata. Además, pues los antirresortivos disminuyen el número de eventos esqueléticos, así como el tiempo de aparición de los mismos. Recordar que el denosumab pues, no está indicado en el mieloma múltiple y sería como el único escenario en el que favorecemos por encima el bifosfonato, y pues que también tiene un papel no adyuvante en el tumor de células gigantes, así como de lesiones irresecables, sobre todo en aquellos pacientes que los presentan en la línea media y pues que es muy difícil su abordaje. Y ya digamos que eso es el papel del antirresortivo en ortopedia oncológica. Y pues para recordarles pues la tabla, pues, que es bastante útil, sobre todo cuando uno no se acuerda cada cuánto y cuánto es pues, la dosis que se debe aplicar de los diferentes medicamentos. Entonces, para que lo tengan en cuenta y pues se lo aprendan o le tomen una fotico. Y ya, he dicho.